Mi novia me dejó por mi propio hermano y se llevó a nuestro hijo pequeño con mentiras. Llegué del trabajo con una pizza en la mano y el corazón ligero, imaginando las risas de mi hijo de 4 años corriendo por el pasillo, pero lo que encontré fue un silencio tan pesado que me erizó la piel. La casa estaba vacía, las paredes desnudas donde antes colgaban nuestras fotos familiares, y sobre la mesa del comedor, una sola nota escrita con la caligrafía perfecta de la mujer que amé por 7 años. Me voy con tu hermano, él sí sabe ser hombre de verdad, el niño se queda conmigo porque ya le conté a todos que tú lo golpeabas. En ese instante, mi mundo no solo se derrumbó, se hizo pedazos bajo mis pies mientras el frío de una traición doble, de sangre y de cama, me perforaba el pecho de una forma que ninguna herida física podría igualar jamás. No podía procesarlo. Mi hermano menor, Esteban, el mismo al que saqué de la cárcel 2 veces, al que le pagué la renta durante un año y al que dejaba dormir en mi sofá cada vez que se quedaba sin un centavo, se había llevado a mi mujer y a mi hijo. Pero lo peor no era la infidelidad, que ya de por sí era un veneno mortal, lo peor era la mentira que Andrea había sembrado para justificar su escape. Me acusaba de ser un maltratador, un monstruo que golpeaba a su propio hijo, una calumnia tan baja que me dejó paralizado en medio de una sala que ya no olía a hogar, sino a abandono y a una malicia que nunca vi venir. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo del cuarto de mi hijo, rodeado de los pocos juguetes que no se habían llevado, abrazando su pequeña almohada que todavía olía a champú de bebé. El dolor era una bestia física que me mordía las entrañas. ¿Cómo podía Andrea hacerme esto? ¿Cómo podía mi hermano, mi propio carnal, mirarme a la cara durante meses mientras planeaba robarme la vida? Pero el golpe de gracia llegó a la mañana siguiente, cuando intenté llamar a mi madre buscando consuelo y lo único que recibí fue un grito lleno de desprecio. No me vuelvas a llamar, Carlos. Andrea me mostró las fotos de los moretones del niño. No puedo creer que cría a un animal como tú, me dijo antes de colgar. Andrea había sido meticulosa. Usando maquillaje o quizás manipulando fotos con alguna aplicación, había creado pruebas de un maltrato que jamás existió. Yo nunca, ni en mis momentos de mayor estrés, le puse una mano encima a mi hijo, él era mi luz, mi razón de vivir. Pero ella sabía que en el tribunal de la opinión pública, y especialmente en el de una familia tradicional, la palabra de una madre sufrida vale más que 1000 verdades de un hombre desesperado. Mi hermano Esteban se encargó de difundir la mentira entre nuestros amigos comunes, diciendo que él solo estaba rescatando a Andrea de mi supuesta violencia. En cuestión de días, pasé de ser un padre ejemplar y un hermano protector a ser el paria de la ciudad, el hombre al que todos querían ver tras las rejas. La traición me partió en dos. Perdí mi trabajo porque los rumores llegaron a la oficina y mi jefa, una mujer muy estricta con los valores familiares, no quiso tener a un golpeador de niños en su nómina. Me quedé solo en un departamento que se sentía como una tumba. Mis amigos de toda la vida me bloquearon de WhatsApp, mi hermano me mandó un último mensaje diciendo que por fin Andrea tenía a un hombre que la hacía sentir viva y luego desapareció de mi vista. El aislamiento era brutal, una tortura psicológica que te hace dudar de tu propia existencia. Lloraba todas las noches, sintiendo que el aire me faltaba, preguntándome qué había hecho mal para merecer que las dos personas en las que más confiaba me arrancaran el corazón de esa manera. Lo más difícil fue el proceso legal inicial. Cuando intenté ver a mi hijo, me encontré con una orden de restricción. El juez, influenciado por las fotos falsas y el testimonio lloroso de Andrea, dictaminó que solo podía ver a Mateo 2 horas a la semana en un centro de convivencia supervisado, rodeado de trabajadores sociales que me miraban como si fuera un criminal. Ver a mi hijo de 4 años confundido, preguntándome por qué no podía ir a casa conmigo, mientras yo tenía que aguantar las lágrimas para no asustarlo, fue el dolor más agudo que he sentido. Andrea llegaba a las entregas de la mano de mi hermano, ambos con sonrisas triunfantes, regodeándose en mi miseria. Esteban incluso usaba la ropa que yo mismo le había regalado. Era una humillación constante, un recordatorio de que mi bondad había sido el arma que usaron para destruirme. Toqué fondo un miércoles por la tarde, después de una de esas visitas supervisadas. Me miré al espejo y no reconocí al hombre que veía. Estaba flaco, con ojeras profundas y el alma marchita. Pensé en rendirme, en dejar que se quedaran con todo, pero entonces recordé la mirada de Mateo. Él me necesitaba. Si yo no luchaba por la verdad, él crecería creyendo que su padre era un monstruo. Esa fue la chispa que encendió el motor de mi reconstrucción. No iba a permitir que una mentira fuera el legado de mi vida. Con los pocos ahorros que me quedaban, contraté a un abogado que se especializaba en casos difíciles de custodia. Le dije la verdad absoluta, no tengo nada, pero tengo la verdad. Empezamos a trabajar como hormigas. Buscamos grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, recolectamos testimonios de vecinos que sabían que los gritos en la casa siempre eran de Andrea y no míos, y lo más importante, solicitamos un peritaje psicológico profundo para Mateo y para nosotros.
Al mismo tiempo, necesitaba canalizar mi rabia y mi dolor en algo productivo. Empecé a ir a un pequeño gimnasio de boxeo cerca de mi casa. Al principio solo quería golpear algo, sacar la frustración que me quemaba el pecho. Pero el boxeo me enseñó disciplina, me enseñó a recibir golpes y a seguir de pie. El ejercicio funcional se convirtió en mi terapia. Descubrí que tenía un talento natural para motivar a otros que, como yo, estaban pasando por momentos oscuros. Empecé a entrenar gente en el parque, cobrando apenas lo suficiente para pagar la luz, pero con una pasión que no sabía que tenía. Mi cuerpo cambió, pero mi mente cambió más. Ya no era la víctima de Andrea y Esteban, era un hombre en pie de guerra por su hijo. La batalla legal duró un año que se sintió como un siglo. Durante ese tiempo, Andrea y Esteban vivieron una luna de miel financiada por el resentimiento. Se mudaron juntos, gastándose el dinero que Andrea me había quitado de nuestra cuenta de ahorros común. Mi hermano, fiel a su naturaleza de parásito, nunca buscó trabajo, vivía de lo que Andrea podía rascar de las ayudas del gobierno y de lo poco que le quedaba. Pero la mentira es un edificio sin cimientos, y tarde o temprano, las grietas empezaron a aparecer. En el juzgado, mi abogado fue implacable. Presentamos un informe pericial que demostraba que las fotos de los supuestos moretones de Mateo tenían inconsistencias cromáticas propias de un maquillaje mal aplicado o de una edición digital. Además, logramos recuperar mensajes borrados de la cuenta de iCloud de Andrea, donde ella le escribía a una amiga: si no invento lo de los golpes, el juez no me va a dar la casa ni el dinero, tengo que hundirlo para que Esteban y yo estemos tranquilos. Ese mensaje fue el clavo final en el ataúd de sus mentiras. La cara de Andrea cuando el juez leyó ese mensaje en voz alta fue un poema de terror. Su máscara de madre sufrida se cayó en 1000 pedazos frente a todos. El juez no solo levantó la orden de restricción, sino que, tras ver el informe psicológico que indicaba que Mateo estaba siendo manipulado para tenerle miedo a su padre, dictaminó la custodia compartida inmediata y ordenó una investigación contra Andrea por fraude procesal y falsedad en declaración. No gané la custodia total en ese momento, pero recuperé mi derecho a ser padre sin supervisión. El día que pude llevarme a Mateo a dormir a mi nuevo departamento, después de un año de pesadilla, lloramos juntos abrazados en la cama. Él me dijo: papá, yo sabía que tú no eras malo, y sentí que la vida me devolvía el aire. Mientras mi situación legal se aclaraba, mi emprendimiento de entrenamiento funcional explotó. Lo que empezó como clases en el parque se convirtió en Iron Trust, un gimnasio con mi propio nombre y sello. No era solo un lugar para hacer pesas, era una comunidad para personas que buscaban reconstruirse físicamente y emocionalmente. Empecé a compartir mi historia en redes sociales, de forma honesta, hablando sobre la resiliencia y sobre cómo levantarse cuando tu propia familia te traiciona. Mi gimnasio se llenó. Gente de toda la zona venía a entrenar conmigo porque sabían que yo entendía lo que era el dolor real. En menos de 6 meses, pasé de no tener para la renta a inaugurar un local de 2 pisos con equipos de última generación. Por otro lado, el karma empezó a hacer su trabajo con Esteban y Andrea. Sin mi dinero para sostener sus caprichos, la relación empezó a pudrirse desde adentro. Esteban, que nunca había sabido lo que era la responsabilidad, se hartó pronto de las exigencias de Andrea y de tener que cuidar a un niño que no era suyo. Empezaron a pelear por dinero, por espacio, por todo. Un día, Esteban simplemente hizo lo que mejor sabe hacer: huir. La dejó por una mujer más joven que acababa de conocer en un bar, llevándose lo poco que quedaba de valor en la casa. Andrea se quedó sola, con deudas hasta el cuello, sin el apoyo de la familia que ella misma había manipulado, y con el juicio penal por sus mentiras colgando sobre su cabeza como una guillotina. Mi madre, al ver la sentencia del juez y los mensajes filtrados, intentó buscarme. Me envió flores al gimnasio y me dejó mensajes llorando, pidiendo perdón por no haberme creído. Fui a verla una sola vez. No le grité, no le eché nada en cara. Solo le dije: mamá, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Tú elegiste creer una mentira cómoda antes que a tu propio hijo que siempre estuvo para ti. Te perdono, pero ya no tienes un lugar en mi mesa. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Entendí que no tengo que cargar con la culpa de otros. Hoy, mi vida es radicalmente distinta a la que tenía hace 2 años. Mi gimnasio Iron Trust es un referente en la ciudad, tengo 3 sucursales y un equipo de entrenadores que son mis hermanos de vida. Tengo una comunidad que me respalda y me respeta por mi integridad, no por mi dinero. Pero mi mayor éxito no es el negocio, es Mateo. Mi hijo ahora pasa la mitad del tiempo conmigo, y el vínculo que tenemos es inquebrantable. Él ama ir al gimnasio conmigo, verlo correr entre las máquinas y saludar a los alumnos me llena el alma. Hemos sanado juntos. Andrea vive ahora en un cuarto rentado, trabajando en empleos que odia para poder pagar las multas legales y sobrevivir. Su familia le dio la espalda cuando descubrieron que los había usado para su venganza.
A veces la veo cuando me entrega a Mateo, se ve marchita, amargada, siempre quejándose de su mala suerte. Yo solo le doy las gracias mentalmente, porque su traición fue el fuego que forjó al hombre que soy hoy. De no haber sido por ese golpe devastador, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza ni habría construido el imperio que hoy manejo. Mi hermano Esteban sigue saltando de ciudad en ciudad, huyendo de deudas y de problemas. Me llegan rumores de que vive en condiciones deplorables, pidiendo dinero prestado que nunca devuelve. Ya no siento rabia hacia él, solo una profunda indiferencia. Es un fantasma en mi historia, una lección aprendida sobre los límites de la generosidad. Aprendí que no puede salvar a quien prefiere vivir en el lodo. Cada mañana, cuando me levanto a entrenar antes de que salga el sol, miro por la ventana y agradezco el silencio. Ya no es el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. He reconstruido mi reputación, mi cuerpo y mi familia sobre la base sólida de la verdad. Mi hijo crece viendo a un padre que no se rindió, un hombre que fue al infierno y regresó con un gimnasio y una sonrisa. La gente a veces me pregunta cómo pude superar algo tan atroz, y yo solo les digo que el dolor es un gran maestro si sabes escucharlo. Mi gimnasio no para de crecer, y ya estoy planeando abrir una fundación para ayudar a padres que pasan por procesos de alienación parental e injusticias legales. Quiero usar mi plataforma para que ningún otro hombre tenga que pasar por el aislamiento y la desesperación que yo viví sin una mano que lo guíe. La traición de mi hermano y mi exnovia pretendía enterrarme, pero se olvidaron de que yo soy de los que saben pelear hasta el último asalto. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad. Disfruto cada segundo con mi hijo, cada gota de sudor en mi gimnasio y cada noche de sueño tranquilo. Ya no hay notas de odio en mi mesa, solo dibujos de Mateo que dicen eres mi héroe, papá. Cada vez que recuerdo aquella nota de abandono, solo sonrío, porque ese fue el día en que realmente empecé a vivir. Ellos cargan con el peso de su propia sombra, con la miseria de haber intentado brillar apagando la luz de otro, mientras yo sigo subiendo, más fuerte y más humano que nunca. La vida tiene una forma muy curiosa de poner a cada quien en su lugar. No necesité venganza, solo necesité tiempo y una voluntad de hierro. La justicia no es algo que siempre te da un juez, es algo que tú construyes cada día con tus acciones. Y ver a mi hijo feliz, creciendo sano y lejos de mentiras, es la mayor victoria que cualquier hombre pueda desear. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.